Bienvenidos a nuestro programa. El martes 11 de mayo de 2021, en la CEMI de Madrid, por Zoom, tuvo lugar la charla a cargo del director general del Centro Sefarad Israel, don Miguel de Lucas. El tema era Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, la organización IRA. Les invitamos a escuchar la grabación. Miguel, bienvenido a nuestra reunión semanal de CEMI. Tenemos la suerte de tener hoy un conferenciante muy especial, que es Miguel de Lucas, director general de Centro Sefarad Israel, un amigo y un cómplice de todas nuestras andaduras. Miguel de Lucas es diplomático de carrera desde 1993 y ha estado durante 9 años destinado en distintas embajadas de España y en el extranjero en Nigeria, Paraguay y Camerún. Ha trabajado también en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Departamento de Asia-Pacífico y de Cooperación al Desarrollo. Igualmente ha prestado sus servicios en la presidencia de gobierno. Desde octubre de 2007 trabaja en el Centro Sefarad Israel. Como sabéis o no todas sabéis, es una institución del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, y que promueve las relaciones entre España y el mundo judío. Entre paréntesis, cosa que nunca se ha hecho tan bien desde que tenemos ahí a Miguel de Lucas. No mires, no busques a nadie detrás tuya, que es de ti que hablamos. Es el jefe desde Centro Sefarad Israel. Ha promovido la creación de la plataforma Herencia, que busca restablecer los vínculos entre España y las comunidades sefardíes de toda la diáspora. Igualmente, y nos va a hablar de ese tema también que creo que pocas conocemos bien, es el jefe de la delegación de España ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, cuyas iniciales son IHRA en inglés. Y desde junio de 2013 ocupa el cargo de director general de Centro Sefarad Israel. Miguel, todo tuyo y muchas gracias por estar hoy con nosotras en CEMI. Muchas gracias, Eva. Tengo aquí guardado algo que me disteis hace unos años cuando tuve el placer de acompañaros presencialmente. La tengo entre mis medallas y condecoraciones, ¿eh? O sea, para que veáis que la guardo con mucho cariño. Muy bien, muy bien. Bueno, dicho esto, muchas gracias, Eva, muchas gracias a todas. La verdad es que veo muchos rostros conocidos y gente además muy querida, con lo cual me siento muy, muy bien acompañado. Es verdad lo que dices, yo soy diplomático y empecé mi carrera en África subsahariana, luego pasé a Iberoamérica, pero básicamente me había dedicado siempre a Asia, era mi especialidad, el sudeste asiático y en concreto Oceanía, el Pacífico. Y entonces me llamó una persona y me dijo, oye, ¿tú quieres trabajar en un centro que se acaba de crear para la cultura judía? Y yo dije, bueno, pero es que yo no sé nada de eso. Dice, bueno, pero creo que lo harás bien. Y tuve una especie de inspiración y dije, venga, voy a decir que sí, a ver qué tal. Bueno, y esa es la mejor decisión profesional que he tomado en mi vida, ¿no? Porque además he violado todas las normas de la carrera diplomática. Llevo desde 2003 aquí, que son, 2007,
Son 13 años en el mismo sitio. Ningún diplomático ha estado nunca tanto tiempo en un sitio. Y esto en sí es la carrera diplomática es así, pero también es bueno que de vez en cuando se generen especialistas, ¿no? Y en mi caso, el ministro Margallo en su época me llamaba, ¿sabes qué? Llegaba y decía, ya está aquí el rabino del ministerio, ¿no? O sea, dentro de la jerga del ministerio soy el especialista en temas judíos, ¿no? Pero bueno, yo vengo a hablaros sobre todo hoy de mi otro sombrero que es la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que nos referimos a ella con las siglas IHRA y en inglés, y también al final en español decimos AIRA, así la llamamos, AIRA. Entonces, para abreviar, me referiré a ella como AIRA. Todo esto viene de lo que es, evidentemente, y además muchas de vosotras conocéis, porque os sois parte de ese proceso o tenéis familiares directos de lo que es la memoria colectiva del Holocausto, que es una memoria que justo después de lo que es el Holocausto fue casi ciega, o sea, mucha gente no habló de esto y se guardó muchísimo silencio sobre lo que era la memoria, el recuerdo del Holocausto. Había, pues, primero por los propios supervivientes muchas veces no querían hablar, porque es humano querer olvidar el tremendo dolor que eso supuso. Llevado a otro nivel, yo recuerdo que mi abuelo, por ejemplo, solo me habló de la guerra civil al final de sus días. Él prefirió sobrevivir a la guerra civil y prefirió intentar olvidarlo, cosa que nunca la olvidó y al final de sus días encontró la responsabilidad para hablar. Yo creo que fue un mecanismo psicológico de un lado y luego tampoco hubo ningún apoyo para contar todo esto. Era la época del telón de acero, la mayoría de los campos quedaron del lado soviético, que no había especial interés en guardar esta memoria. Y hay una serie de hechos tardíos, pero muy tardíos, y muchas de vosotras lo sabéis, que llevaron más o menos casi, no a forzar, pero a muchos poco a poco se les fue llevando a hablar y además se creó un entorno social favorable a la memoria del Holocausto, que durante muchos años, estoy hablando probablemente hasta ya muy avanzados los 60 o incluso los 70, se hablaba relativamente poco de la memoria del Holocausto. Yo recuerdo, no sé si vosotros tuvisteis esta experiencia, pero para mí fue una experiencia como niño ver una serie de televisión que se llamaba Holocausto, protagonizada por Meryl Streep. Era la primera vez que yo veía la entrada en una cámara de gas de las víctimas, ¿no? Y esa serie fue efectivamente un aldabonazo en muchas conciencias. Y que hace que hoy en día el Holocausto sea un tema que está en la actualidad, está en la calle y la gente tiene inquietud por él, ¿no? Pero esto no fue siempre así y vosotras muchas lo sabéis, ¿no? Entonces, uno de los aspectos más importantes del Holocausto es, por supuesto, el recuerdo. El recuerdo porque es, primero, en vuestra propia tradición judía, es el recuerdo de los nombres. Que no se pierdan los nombres para el libro de la vida. Y si analizáis el Holocausto, hay sagas enteras que no tienen quienes les recuerden, porque fueron borradas de la faz de la tierra, que no tienen quien leer una plegaria por ellos, ¿no? Entonces, primero el deber de justicia de recordar. Pero también se fue avanzando en otra idea, que es el Holocausto es algo completamente, no completamente, pero muy inesperado, o sea, y al mismo tiempo tiene, por tanto, un deber importantísimo de enseñanza. ¿Enseñanza qué es? No debemos descartar absolutamente que esto vuelva a ocurrir, con lo cual hay que construir todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. Si tomáramos un judío de principios de siglo en Europa, una especie de ejercicio de política o historia ficción, y le dijéramos, tenemos una mala noticia, dentro de unos cuantos años va a ocurrir una auténtica barbaridad contra los judíos en Europa, y le preguntáramos, ¿dónde crees que esto puede ocurrir? Casi ninguno diría Alemania. Hay otros países que desgraciadamente son mucho más candidatos porque eran mucho más antisemitas que Alemania. En Alemania había relativamente pocos judíos y estaban bastante bien integrados. Otra cosa ya es la locura de la posguerra, el partido nazi, tal, pero no era el país donde había más caldo de cultivo y además era el país más avanzado, más culto de su época, ¿no? Y ahí surgió la barbarie. Con lo cual, nadie está inoculado contra la barbarie. Entonces, una serie de países, a final de los años 90, empiezan a trabajar una idea, que es hay que crear un organismo internacional para que no se pierda la memoria del Holocausto. Vinculado también a otra idea, que es, por ley de vida, la memoria viva del Holocausto tiene un plazo de caducidad, que es cuando no haya supervivientes, ¿vale? Entonces, con bastante previsión, finales de los 90, principios del siglo XX, se llega a esa conclusión. Hay que evitar que el Holocausto pase a ser un hecho histórico, no sé, como la guerra de Crimea o no sé, las guerras carlistas, no. El Holocausto
la página más oscura de la historia de la humanidad y, por tanto, siempre tiene que ser una memoria viva. En el momento que no estén los supervivientes, la siguiente generación tiene que tomar el testigo y mantener la intensidad de la memoria del Holocausto. Por justicia, por un lado, y segundo, para que esto no pueda ni remotamente volver a ocurrir. Y ese grupo se va formando y finalmente cuaja en una reunión internacional que tiene lugar en Estocolmo en el año 2000. Y ahí se crea lo que se llama la ITF, la International Task Force for Education and Holocaust Remembrance, para la educación y la memoria del Holocausto. Que eso es lo que luego se llamará AIDA. El nombre se cambió, pero básicamente en el 2000 está el germen. Y es una conferencia internacional convocada por el primer ministro de Suecia. Y ahí se aprueba una declaración, que es la Declaración de Estocolmo. Y esta Declaración de Estocolmo es como el documento fundacional de AIDA, de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. ¿Qué es esta alianza? Pues desde el punto de vista del derecho internacional es bastante peculiar, bastante diferente de otras. De hecho, muchos diplomáticos no la conocen porque no está en los ámbitos habituales. Normalmente los organismos internacionales están en la familia de Naciones Unidas o en la familia de Unión Europea. Y este no, este es simplemente una alianza de estados que porque quieren y voluntariamente se reúnen. Se reúnen con estos objetivos que os he dicho y básicamente en estos momentos son 34 estados, que básicamente son estados europeos, los estados de la Unión Europea, prácticamente todos, a los que se añade Israel. Por ejemplo, es un foro internacional en el que Israel no solo es bien tratado, sino que además es esencial, o sea, es uno de los países pilares. Con lo cual, el diplomático israelí que le destinan a AIDA está feliz, porque normalmente el diplomático israelí, allá donde va, tiene que defenderse de muchas cosas. Aquí no, aquí es uno más, y el criterio de Israel siempre es muy importante, ¿no? Entonces, están países europeos, Israel, Estados Unidos, Canadá, recientemente Australia, y que nos afecta a nosotros, porque os contaré cosas, está también Argentina, ¿vale? Con lo cual, un foro de países soberanos que deciden juntarse y hacer un esfuerzo común para que no se pierda la memoria del Holocausto y para la enseñanza de las consecuencias del Holocausto. ¿Cómo trabajamos? Pues nos reunimos 2 veces al año, ¿vale? En esas reuniones hay diferentes foros, o sea, no es un foro único, sino varios. AIDA tiene grupos de trabajo, que son expertos del mundo académico. Está el grupo de trabajo académico, que es básicamente gente de la universidad, el grupo de trabajo de educación, que son educadores, el grupo de trabajo de memoriales y museos, que se dedica básicamente a la preservación de los lugares de la memoria, para que no se pierda, ¿no? Y también de los museos del Holocausto. Y luego hay también otros pequeños, un poco más pequeños, pero también importantes, un grupo de antisemitismo y otro de genocidio gitano. Dentro de AIDA está muy claro el mandato, que además nosotros hemos trabajado mucho aquí y que no solo nosotros, también todos de vosotras y otras personas que antes de que incluso hubiera el acto de memoria del Holocausto en España, ya llevabais años trabajando en la puesta en valor de la memoria del Holocausto. Y es muy importante una idea, la centralidad del Holocausto, de los judíos dentro de lo que es el Holocausto. En ocasiones hemos visto, Eva, tú y yo lo hemos visto, estar en un acto donde vamos a encender 4 velas. Una por los homosexuales, otra por los gitanos, otra por los republicanos y otra, así, ¿cuál era el cuarto grupo? Ah, sí, los judíos. Esto no es Holocausto, eso es banalizar la memoria del Holocausto, ¿no? Entonces, la centralidad del sufrimiento del Holocausto es judía, sin ninguna duda. A ese sufrimiento fue acompañado por otros grupos, también, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, somos generosos, hay que ser generosos y abrirse a los otros grupos. Pero eso no debe llevar nunca a perder la centralidad judía del Holocausto, que es un horrible privilegio ser el centro de esto. Ojalá no hubiera sido así, pero es lo que es, la historia es como es. Y en AIDA se trabaja mucho en esta idea, ¿no? Aunque también, como digo, entonces, hay un comité de antisemitismo y un comité de genocidio gitano, que trabajamos con las colectividades gitanas. Todos estos grupos elaboran una serie de documentos y los elevan a la plenaria. La plenaria es una conferencia diplomática clásica, con representantes de cada estado. Es donde yo me siento. Yo me reúno con los representantes de España en los distintos grupos, ellos me informan de lo que ha ocurrido ahí y yo voy a la plenaria y defiendo la posición de España.
No es os recuerdo que a veces no es fácil estar en AIRA. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en AIRA, tienes unos compromisos adquiridos, ¿vale? Y esos compromisos son examinados regularmente. Cada 5 años se evalúa a un país y se te dice, oiga, usted tiene que hacer más por la memoria del Holocausto. No esté aquí solo por salir en la foto y decir, qué bueno soy que estoy en la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. No, amigo mío, hay que comprometerse. España fue evaluada hace 2 años y el resultado fue cum laude, excelente. También debo deciros que hay una cosa, que es que en España en realidad llevamos, ¿cuánto, Eva? 15 años tal vez trabajando en serio en memoria, 15, 16. 20 años, 20 desde años. el año 2000, desde la declaración de Oslo. Correcto. Pues eso se nota y hay países que tienen mucho más recorrido. Pero en España, y vosotras mismas lo sabéis, antes del año 2000 se hablaba poco de Holocausto. Entonces, eso se ha premiado. Es verdad que España ha hecho un largo recorrido, pero es un recorrido en los años recientes. Pero os confieso también que a veces hay problemas serios que afectan las relaciones diplomáticas. Pues, por ejemplo, países como Polonia. Polonia, al igual que Israel, es un país central en la memoria del Holocausto. Es que una buena parte de los crímenes se cometieron en Polonia. Polonia nos presionó mucho en un sentido, que está bien. Pidió, casi exigió, pero bueno, se le aceptó, que AIRA emitiera una nota diciendo que se deje de hablar de los campos de exterminio en Polonia. Es verdad que los campos de exterminio están en Polonia, pero que no diera la impresión que eran polacos, sino que sean los campos de exterminio nazis en Polonia. Bien, eso se puede aceptar porque es una realidad, ¿no? Lo que pasa es que luego Polonia también se vino arriba y sacó una ley un tanto extraña en la que decía que había una verdad histórica sobre la gran nación polaca, y esa verdad histórica era que Polonia fue víctima de los nazis, correcto, porque fue víctima de los nazis, y que los nazis llevaron a cabo tremendos matanzas de los judíos polacos. Y obvia absolutamente la actitud de los polacos. Y en los polacos, como en cualquier país, hubo colaboracionistas, gente que denunció y hubo gente que salvó, porque eso es el género humano, ¿no? Pero claro, hay que reconocer que Polonia, no nos vamos a engañar, la Polonia que llega a la Segunda Guerra Mundial era y además a mí como católico me duele decirlo, pero es así, era profundamente católica y desgraciadamente profundamente antisemita. O sea, es que era así, eso no nos vamos a engañar, ¿no? Bueno, entonces a veces el gobierno polaco intenta dar una idea de unidad nacional como que solo fuimos víctimas. Perdonen, ustedes fueron víctimas, pero también no es que todos ustedes salvaran a los judíos. Hubo muchos polacos que salvaron a los judíos, pero otros denunciaron y les arrebataron sus propiedades, o incluso cuando los judíos intentaron volver a sus casas, muchos fueron asesinados, en Polonia y en otros sitios, pero en Polonia también, ¿no? Bueno, en general, debo deciros, el problema principal que tenemos son con países de Europa del Este que han desarrollado un nacionalismo identitario muy fuerte, ¿no? Y Polonia ha sido el más importante, con Hungría hemos tenido algún problema, con Serbia. Nosotros siempre intentamos, la delegación española intenta dialogar, hay otros países que son más exigentes, por ejemplo, los países nórdicos en defensa de los derechos humanos suelen ser mucho más agresivos y a veces hay tensiones en lo que es la memoria del Holocausto, ¿no? Israel también es un país normalmente moderado, aunque suele exigir el cumplimiento de la legalidad. Y no, en el caso de Israel está el delegado de Israel y luego tenemos algo muy peculiar que yo no he visto en ningún otro organismo internacional, que es un honorary chairman. Un honorary chairman es como un presidente honorario, y en este caso es una gran figura. Se llama Yehuda Bauer, y Yehuda Bauer ha sido profesor de la Universidad Hebrea, ha trabajado muchos años en Yad Vashem, y es un poco como la conciencia viva de la memoria del Holocausto. Y a veces cuando las discusiones van hacia un lado, Yehuda Bauer toma la palabra y todo el mundo se calla y es como el oráculo de Delfos. O sea, lo que diga Yehuda Bauer es doctrina. Y la verdad es que es una delicia oírle, ¿no? Tampoco interviene mucho, él evita las polémicas, pero a veces sí, a veces interviene y dice, por aquí no vais bien, la memoria del Holocausto exige tal, nos da la doctrina, y yo la verdad es que en los casi 6 años que llevo suscribo todo lo que dice, porque es de una pureza y al mismo tiempo de una sencillez todos esos mensajes que son maravillosos. Bueno, y luego cada 6 meses cambia la presidencia, o sea, todo esto son 2 reuniones, una que es normalmente en diciembre y la otra en junio,
y es una presencia de un año y suele ser en un país en 2 ciudades distintas. El último año ha sido la presidencia alemana, que ha sido en Berlín y en Leipzig, y en ninguna de las dos hemos podido ir, con lo cual ha sido como aquí, online. Y ahora ha asumido la presidencia Grecia, que tendremos la primera reunión en Atenas a finales de mayo, que esa no iremos, y la siguiente, que será en noviembre, en Salónica. Y esta sí intentaremos ir, porque además nos interesa por el hecho de una ciudad con Salónica, con el vínculo tan fuerte que tiene con la... Claro, muchas veces todo se tiende a simplificar, y entonces también se tiende a simplificar el hecho, por ejemplo, es verdad que la mayoría de las víctimas judías del Holocausto eran askenazíes, eran judíos de Europa Central y Oriental, pero hay más de 60.000 sefardíes de Salónica que mueren en las cámaras. El judío español es una de las lenguas vehiculares de Auschwitz. En Auschwitz se hablaba, pues unos hablaban judío español. Yo recuerdo la historia de un niño al que yo conocí ya mucho más mayor, Daniel Galante, un niño de la isla de Rodas que contaba cómo es arrancado de su isla en su vida maravillosa en el Mediterráneo, donde hablaba ladino e italiano, básicamente, y en apenas 2 semanas se lleva en un barco y luego en un tren y aparece en Auschwitz con una gente gritando en una lengua que no entiende, que evidentemente es el alemán. Entonces, el ladino era también parte de las lenguas, ese crisol de lenguas que fue Auschwitz, y las víctimas digamos, de sefardíes son también importantes, aunque evidentemente menores en número. Trabajamos también, como decía, el tema del colectivo gitano. En el caso, y vosotras lo sabéis, la inmensa mayoría de los gitanos que murieron son gitanos romaníes, que aunque tienen un origen común con los gitanos españoles, no hay una unidad cultural, o sea, no hay ningún gitano, por lo menos que yo conozca, español, que pueda decir que tiene un pariente que muriera en las cámaras de gas. O sea, son 2 mundos bastante separados. Pero la verdad, con todo este trabajo que se han realizado en estos últimos años, como decía Eva, yo creo que nosotros y vosotros, Eva, hemos ayudado a que los gitanos españoles tengan más conciencia del Holocausto, ¿no? Porque yo creo que antes no tenían prácticamente nada. Eso por un lado. Y luego, eso sí, trabajamos muy intensamente con otro colectivo que es Amical Mauthausen, que son los deportados españoles a los campos de Mauthausen y aledaños, campos de Austria, ¿no? Ellos son maravillosos y además ellos siempre dicen una cosa, y eso es muy importante, dice, ellos subrayan la centralidad del judaísmo dentro del Holocausto y cuando hacemos el acto de memoria en el Senado nos dicen, nosotros somos invitados y estamos encantados de que contéis con nosotros, pero el Holocausto en realidad es de los judíos y en parte de otros colectivos, pero los deportados republicanos españoles son víctimas del nazismo, pero no exactamente de la solución final, porque en realidad, ¿quiénes son estos deportados? Son hijos del exilio español, creo que he visto a Enar por ahí, Enar lo sabe muy bien, y ese exilio español llega a Francia, y algunos de ellos voluntariamente y otros menos voluntariamente se alistan, vienen de una guerra y se alistan en el ejército francés y luchan contra los alemanes, y son capturados. Entonces son llevados a Mauthausen como prisioneros de guerra. Lo que pasa es que como pertenecen a un país hostil a Alemania, como es España, les dan un trato vejatorio. Y es verdad lo siguiente, Auschwitz es algo horrible, y morir en Auschwitz es algo horrible. Pero yo que he estado en Auschwitz y he estado en Mauthausen, también es algo horrible ir a Mauthausen. ¿Por qué? Porque Mauthausen no ibas a que te mataran en un campo de prisioneros, ¿vale? Pero imaginaos en el invierno austriaco, en aquella época que hacía mucho más frío, 20 bajo cero, trabajando en una cantera, sufriendo vejaciones físicas y morales continuamente, y al cabo de pocos meses muriéndote de frío y de hambre. O sea, que también es de una crueldad extrema. O sea, en Mauthausen no te exterminaban, pero en el fondo era una muerte diferida. O sea, la inmensa mayoría de los que llegaron allí acabaron muriendo, ¿no? Y con otra cuestión añadida, que es en el momento en que Mauthausen es liberado por los carros americanos de Patton, hay un grito de libertad, que es los pocos que sobreviven dicen, volvemos a casa. ¿Volvemos a casa? No, todos no. El grupo de españoles, que era un grupo importante en Mauthausen, no solo no pudieron volver a casa, sino que fueron abandonados en el corazón de Europa, y el régimen de Franco hizo todo lo posible para que nadie les ayudara. Entonces, por eso la memoria de estos deportados, de estas víctimas del nazismo, es una memoria, es una cuestión de dignidad nacional, no de ideología. O sea, somos todos, de alguna manera, los que debemos recuperar y hacer nuestra esa memoria, que insisto, como una imagen de país, no como una cuestión ideológica. Porque además, Concha, la representante de Mauthausen, siempre dice, es verdad que el colectivo era principalmente de izquierdas, pero no solo.
Había gente que era de derechas y que le pilló, porque la guerra te pilla a veces en el sitio en el que no quieres estar. O da igual, o simplemente eran republicanos que no eran de izquierdas, y ya está, y que no apoyaban el régimen de Franco. Entonces, este es un poco el escenario en el que nos movemos. Quiero hablaros también, por ejemplo, de algo que considero muy importante. AIRA aprobó en el año 2016 una definición de antisemitismo. Esa definición de antisemitismo es una definición relativamente sencilla, no es que aporte mucho, pero lo que es muy importante es que incluye ejemplos ilustrativos sobre antisemitismo. Y esos ejemplos hablan de Israel sin tapujos. Y te dicen, por ejemplo, que criticar políticas concretas de un gobierno de Israel no es antisemita. Pero dar un trato distinto a Israel de otros países sí es antisemita. O por cada vez que criticas una decisión de un gobierno de Israel, pones en tela de juicio la existencia del Estado de Israel, sí es antisemita. Entonces, explica muy bien lo que es la capacidad crítica a las decisiones del gobierno de Israel y lo separa, pero también identifica con lo que puede ser antisemitismo. Porque, vosotros lo sabéis, es relativamente habitual, no, yo soy amigo de los judíos, pero odio a Israel. Y pues esto te lo has de ver, porque esto no puede ser. Entonces, otra cosa es que tú decidas, bueno, pues esta decisión que ha tomado el gobierno de Israel no estoy de acuerdo. Como, y lo sabéis, las que habéis vivido en Israel, los sois israelíes, Israel tiene una capacidad de crítica interna total. O sea, la crítica al gobierno de Israel es feroz dentro del país, ¿no? Entonces, eso está bien y eso no es ser antisemita. Pero atacar al Estado de Israel, insisto, con baremos distintos, porque a veces a Israel se le aplican unos baremos que no se aplican a otros estados. Entonces, se le exige mucho más dosis de democracia o de tolerancia que a otros estados que se van de rositas en los foros internacionales. Entonces, esa definición que fue aceptada por AIRA en 2016 fue ratificada por el gobierno de España en julio del año pasado. Y es una definición de trabajo, quiero decir, no es una definición para ponerla en la ley, porque incluso la ley española es más avanzada en muchos aspectos, pero está muy bien porque esos ejemplos ilustrativos dan pie a poder ser utilizados, insisto, no como un argumento legal, pero sí un argumento moral, digamos que es. Y de hecho, esto los utilizamos mucho en los cursos con profesores. Nosotros tenemos ya más de 1000 profesores que han pasado por las aulas de Yad Vashem, becados por Centro Sefardí de Israel, y que en sus institutos, colegios de pueblo o de ciudad, donde sea, es maravilloso ver cómo son un punto de ignición. Eva y yo hemos estado pues, en un instituto que nos invitan y estar con los chavales, ver lo maravilloso que es un profesor entregado a su causa, cuando entiende bien esto y llega a los chavales también toman esa antorcha y es maravillosa la capacidad de difusión que tiene un profesor, ¿no? Y sobre todo, cualquier profesor, pero estos profesores modestos de instituto del pueblo te emocionan muchísimo cuando te llaman, oye, quiero que vengáis a clase con mis alumnos para que veáis cómo han trabajado el tema de la memoria, cómo han trabajado el tema de los justos entre las naciones. Y la verdad es que uno de los objetivos principales de AIRA es este, ¿no? Porque AIRA trabaja mucho con profesores, con personal educativo, para conseguir que esa memoria llegue a las aulas, ¿no? Incluso ahora hemos trabajado en un nuevo documento que se llama el Teaching Guidelines, o sea, serían pautas para la enseñanza del Holocausto, y la verdad es que estamos muy contentos con ese documento porque está siendo muy utilizado en las aulas. Nosotros lo hemos traducido al español junto con la delegación argentina, con la que tenemos una gran relación, y la verdad es que, como digo, estamos orgullosos porque el objetivo, uno de los objetivos principales de AIRA es probablemente el de realmente educar. Y educar en la tolerancia, porque es educar en la tolerancia y en el conocimiento del otro, en definitiva. Que el otro sea judío, por supuesto que nos interesa, pero en realidad lo que aplicamos a los judíos lo queremos aplicar a todos. O sea, queremos que la tolerancia, el conocimiento del otro, la aceptación del otro, sea el que sea. Y en nuestro caso la prioridad, por supuesto, es el judío, ¿no? Pero no solamente. Bueno, yo llevo en estos momentos 6 años como jefe de la delegación de España. Conmigo está Jessica San Román, a la que muchos conocéis, que además ahora ha sido elegida por primera vez jefa de uno de los grupos de trabajo. Es la primera vez que un español, en este caso española, ha sido elegido para dirigir un grupo de trabajo de AIRA, que es en concreto el de museos y lugares de memoria. De manera que Jessica ahora tiene la responsabilidad de, cuando de repente un gobierno no respeta un lugar de memoria, pues llamar a ese gobierno y decir, oiga, es que ustedes tienen este compromiso, porque si usted quiere estar en AIRA hay que cumplir los compromisos. Sabéis, porque ha habido polémicas a veces alrededor de los campos, pues de temas como la conservación de los campos
la propia memoria de ellos mismos, en el sentido de que, por ejemplo, Mauthausen, si no hubiera sido por Amical Mauthausen, o sea, los supervivientes y sus familiares, probablemente hoy Mauthausen sería una urbanización de lujo. De hecho, parte de los campos alrededor de Mauthausen son urbanizaciones. De hecho, hay una villa, una especie de villa muy elegante ahí cerca de Linz, que la entrada principal, donde hay un chalet dentro muy elegante, con un jardín muy bonito, es la entrada principal de uno de los campos. Entonces, muchos de los descendientes deportados se plantan ahí cada año y recuerdan que esto no debería ser así, que esto era un campo de exterminio, no, era un campo de trabajo, pero que no debería ser así. O sea, que en el fondo eso es luego... Y a veces esa conciencia no siempre, como os decía antes, no siempre ha sido así, y es muy importante que no se relaje, ¿eh? Porque parece, bueno, todo lo que se ha conseguido en estos últimos años en España y en otros sitios es territorio conquistado. Ya la memoria de la Shoah es sagrada, ya nadie la va a tocar. Sí, mentira, cuidado. De repente llega una niña de 18 años en un acto pseudofascista y dice: el judío es culpable. ¿De dónde ha salido eso y cómo es posible eso? Pues locuras que pueden ocurrir, pero la locura, la intolerancia puede surgir en cualquier lugar. Luego, todo esto que hacemos, todo lo que hacemos en conjunto, no puede cesar nunca ni pensar, bueno, ya está, llevamos muchos años sembrando, vamos a recoger. Sí, por un lado recogeremos y luego, por otro lado, surgirá otra vez la barbarie, la intolerancia o el sinsentido, ¿no? Con lo cual, entre todos, y es labor de todos. Y además yo siempre digo una cosa, se lo digo cuando en los actos de memoria, en mis discursos, básicamente cuando el público no es judío, dice, a veces rechacemos esa idea de decir, ¿cómo insisten los judíos en el tema del holocausto? De verdad. Y yo digo, no. A veces digo, ¿qué solos están los judíos en el tema de la memoria del holocausto? Porque no es solo responsabilidad de los judíos, es responsabilidad de todos. Con lo cual, esa soledad en algunos países de los judíos tiene que ser acompañada por todos. Sabéis además, porque algunas nos habéis acompañado, que tenemos, aparte del acto de memoria del holocausto en el Senado y, por supuesto, el acto decano, que es el de la Asamblea de Madrid. Tiene un mérito tremendo. Madrid fue la primera comunidad autónoma y el primer parlamento que llevó a cabo el acto de memoria. Eva fue importante ahí y yo creo que Enar también, porque Enar era miembro de la Asamblea y el presidente, que ahora no recuerdo su nombre, pero que Eva y Enar... Y Hebraica, todavía estaba Hebraica. Hebraica. Promotor. Sí. Pues ese es el acto decano. Luego ya se empezó el acto de Estado, que entonces no fue en el Senado, al principio fue en el Paraninfo de la universidad, luego fue en el Congreso y desde hace ahora ya casi 10 años hemos encontrado un acomodo yo creo que muy bueno en el Senado, ¿no? Pero también nosotros llevamos a cabo otros actos de memoria. Cada año, junto con la Comunidad Judía de Madrid, organizamos por lo menos entre 10, 12 actos en municipios de Madrid con el compromiso de los alcaldes, que algunas de vosotras nos habéis acompañado varias veces a estos actos, o también en otras ciudades de España. Yo recuerdo, Roda estuvo conmigo en Ávila, me acuerdo, o en Segovia, también ha estado Eva. Entonces, esto lo difundimos y lo llevamos a gente que normalmente tiene poco o nada de contacto con lo que es la memoria de la Shoah. O a veces, también quiero deciros que la extensión a veces tiene un precio, que es que en AIRA preocupa, en cierta medida, que es... Hay 3 grandes peligros para la memoria del holocausto. El primero, el negacionismo. Pero el negacionismo es tan burdo, tan absurdo, que hoy en día es muy difícil encontrar un negacionista puro. O sea, porque eso te descalificas por ti mismo. Pero bueno, ahí, perdón que te interrumpa, ahí habría que hablar también de la Fundación Violeta Friedman. Claro que sí, claro que sí. Claro, y Patricia nos ha acompañado muchas veces, claro que sí, por supuesto que sí. Perdona que se me olvidó. Negacionismo. Estoy aquí. Hola. Primer peligro. Sí. Segundo, yo creo que más grave hoy en día, distorsión del holocausto. Distorsión. Manipulación. Esto, pues por ejemplo, esto que nos pasó de Miami, que fuimos a un acto, no diré dónde, y encontramos, habíamos explicado cuál es la liturgia que tiene Yad Vashem de las 6 velas y el contenido. Y nos encontramos 4 velas, una por cada colectivo. Y casi en el último lugar, casi sin mencionar el acto, me tocó a mí. Me tocó a ti, los judíos. Eso es distorsión del holocausto, ¿vale? Eso es distorsión. Y por último, un poco menos grave, pero en todo caso también preocupante a veces, la banalización, que es hacer chistes, chanzas, bromas, películas ocurrentes que tratan de una nueva versión o dimensión del holocausto para reírnos un poco. No, del holocausto no te ríes. El holocausto es lo que es
y ni se banaliza ni se distorsiona, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa a la Alianza en estos momentos, sobre todo lo segundo, la distorsión del Holocausto, porque puede de alguna manera cambiar lo que es la verdadera y única interpretación histórica que puede el Holocausto, que es la página más oscura de la historia de la humanidad. En esto, esta persona extraordinaria que se ha hablado, Yehuda Bauer, decía una vez, dice, sí, es la página más oscura, pero no fue la oscuridad absoluta gracias a lo que él llamaba esos pequeños atisbos de luz. ¿Y quiénes eran esos pequeños atisbos de luz? Los justos entre las naciones, aquellos que evitaron que la oscuridad fuera absoluta, ¿no? Y la verdad es que en España, por un lado, no tenemos muchos justos entre las naciones, porque nuestro papel en el Holocausto no fue un papel principal, hay muchos más de países como Francia o de Polonia, pero tenemos aproximadamente 10, y la verdad es todos relevantes porque la mayoría son miembros del servicio diplomático español, ¿no? Como bien sabe Eva y como sabéis todos, y yo en mi caso como diplomático, la verdad es que me siento especialmente orgulloso porque estas personas elevaron la profesión de diplomático a una dignidad insuperable, ¿no? Porque, y básicamente es no mirar de largo, no pasar de largo frente al sufrimiento humano, ¿no? Y dar un paso adelante y ayudar a aquellos por encima del principio de legalidad, prevaleciendo sobre todo el principio de humanidad. Bueno, yo he cumplido el tiempo que me ha dicho Eva, os he hecho esta presentación y ahora quedo a vuestra disposición para que me preguntáis lo que queráis. Muchísimas gracias, Miguel. Lo has explicado de una manera clara y muy como hablas tú siempre, te escuchamos todos con la boca abierta y la verdad que es tan importante como que el día que ya no estemos, lo que habremos sembrado con instituciones como el AIRA, con los actos que hacemos, es lo que quedará para las futuras generaciones. Rachel. Sí. Era impresionante tu discurso. Me llegó mucho. El Centro para Israel ha organizado muchas veces que yo diera mi testimonio en institutos y alguna vez hasta en primaria, que me llevó mi nieta y suavicé un poco el relato. Y cuando entraba, no sabían nada. Los jóvenes no sabían nada y se quedaron siempre con un silencio y una atención. Y luego las preguntas eran impresionantes, muy inteligentes. De pronto aprendieron un hecho histórico muy importante y además contado por alguien que lo ha vivido y ha sido muy gratificante. Últimamente no me invitan, pero yo estoy dispuesta siempre, aunque es muy doloroso para mí volver a los recuerdos de mi infancia, pero sé que de ahí no salen antisemitas. De los que han oído un relato personal, si han habido antisemitas, se les lo han dejado y eso es muy importante. Y agradezco mucho al Centro para Israel. Gracias. La verdad que yo quiero recordar, perdón, una vez que Rachel hizo un testimonio en el Ayuntamiento de Madrid con el alcalde y con la presidenta, que fue absolutamente extraordinario. ¿Te acuerdas, Miguel? Creo que todos llorábamos. Fue un día muy emocionante. Se me acercaron, me daban un beso y yo también estaba muy conmovida. ¿Alguna pregunta, señoras? Iba a decir algo, que el alcalde estuvo fenomenal también ese día, cuando habló ella también, Roda, que habló de maravilla, y él estaba emocionado con las palabras de Roda. Bueno, quería hacer alusión un poco a la que ha hablado aquí Miguel de Lucas. Muchas gracias por todas tus palabras. Yo este año, claro, no he ido al Senado, como yo creo que casi nadie, y te he echado de menos en el Senado. Este año se ha echado de menos ese día, no sé si el 27 de enero, ¿qué fecháis? Cuando se va al Senado. 27 de enero. Estuvimos ahí, Miguel y yo. Había 20 personas. Sí.
Sí, era triste ver la sala vacía, pero bueno, había unos pocos. No sé si Patricia estaba con nosotros. Patricia, tú también, ¿no? Sí. Pero muy poca gente, no había invitados, vamos. No había invitados. Pues lo eché de menos este año. Sí. Y bueno, todo lo que has dicho, pues más o menos sabíamos algo, pero tú has añadido más. Y yo lo que me dejó siempre muy impactada del Holocausto, Eva lo sabe, lo de Danubio, a la orilla del Danubio, a Budapest. Y allí pues ve como los zapatitos, no sé cuántos hay, muchos zapatitos en hierro hechos a la orilla del Danubio, que es donde lo arrojaban, lo mataban y luego lo arrojaban al Danubio. Y fue una cosa que se me quedó ya hace como 2 años, cosas así que estuve, ¿no? Un viaje muy fuerte. Y va muchísima gente, muchísimo turista a ver esos zapatitos a la orilla del Danubio. Bueno, y ya... Gracias, Merceditas. Patricia. Hola, Miguel. Enhorabuena. Siempre me encanta escucharte y tú lo sabes muy bien. 2 cosas. De Yehuda ayer yo he leído, bueno, él escribe mucho y él siempre ha querido separar el holocausto, que aunque el holocausto es un genocidio, pero él intenta separarlo como aparte, el término de holocausto de otro genocidio, ¿no? Lo separa claramente, ¿no? Ese punto creo que es importante. Quería preguntarte, Aira, ¿qué opina por qué los países no intervinieron cuando empezó el holocausto? ¿Cuál es el motivo que todo el mundo se quedó parado? O sea, ¿hay alguna contestación a esto? Bueno, primero, estoy de acuerdo contigo. Yehuda en eso es una de cuando crea una barrera, dice, el holocausto es un fenómeno único. Ha habido matanzas, genocidios en la historia de la humanidad y debemos recordarlos todos, pero no hay nada ni remotamente parecido al holocausto, sobre todo dice porque el resto de las matanzas o genocidios tienen, tienen alguna causa, o sea, una causa territorial, económica, étnica. El holocausto es el odio por el odio, no había nada más. Y luego ya lo que es el volumen. Nadie nunca intentó exterminar a un pueblo de esa manera como lo hizo el holocausto. Efectivamente lo diferencia. ¿Por qué no intervinieron los países? Yo creo, Patricia, que hay muchos factores. Aira no tiene doctrinas sobre la historia. Aira, al contrario de lo que intentaba esa ley polaca, le encanta que los historiadores investiguen y lleguen a conclusiones. Y a veces no llegan a las mismas conclusiones. Eso enriquece el debate. Pero yo creo que hay varias cuestiones. Primero, la propia actitud de los aliados que tuvieron oportunidad de parar o bombardear las vías y no lo hicieron. Luego, la curiosa actitud del régimen nazi, que teniendo a sus jóvenes muriendo a expuertas en Stalingrado, daban prioridad a los trenes de la solución final. Pero claro, la guerra, había una cosa que era la guerra, que intentaban dirigir los generales, básicamente prusianos, que eran los que habían luchado también en la Primera Guerra Mundial, y luego llegaba un loco que se llamaba Hitler y cambiaba las divisiones y cambiaba todo y decía, y además la prioridad son los campos. O sea, el exterminio es prioritario sobre la guerra, lo cual destrozó además la unidad del ejército alemán y como estrategia fue un desastre, ¿no? Pero yo creo que fue eso y luego que no había una unidad de criterio entre los aliados, ¿no? O sea, primero por un lado el lado soviético, que probablemente no le daban tanta importancia, y en el lado occidental probablemente es más vergonzoso. Yo viví una escena que me contaban en la isla de Rodas, que es la siguiente. En la isla de Rodas, donde vivía este chico que os hablaba antes, era un paraíso. Hasta que muy avanzado, de hecho, estaban los italianos, que eran fascistas, pero los fascistas italianos, hombre, eran antisemitas, sí, pero no como los nazis, ni mucho menos, ¿no? Pero claro, en un momento dado los nazis llegan a Rodas. Y entonces los aliados empiezan a bombardear Rodas, y muchos de los judíos mueren en bombardeos aliados. Y ya en julio del 44, cuando Alemania tenía perdida la guerra, envían un equipo de las SS para llevarse a los judíos de Rodas. Y alrededor de Rodas había un bloqueo naval británico, porque ya es que la guerra estaba prácticamente finiquitada en julio del 44. Y los jóvenes me dijeron, el bloqueo naval británico se abrió y nos dejaron pasar. Y nosotros les gritábamos de que nos llevan, y los británicos miraron a otro lado. Bueno, sus prioridades, no se sabe, tal vez no querían una avalancha de judíos en Palestina, lo que fuera, pero efectivamente los motivos, Patricia, son algunos de ellos bastante vergonzosos. Estoy de acuerdo. Gracias. Y ya por último, felicitar al Centro Sefarad de Israel porque efectivamente estáis enseñando a muchos profesores. Fíjate que yo, entre esta semana y la semana que viene,
En un día sí, un día no, Zoom con colegios. O sea, gracias a vosotros y a los profesores que están formados y que enseñan a los alumnos Holocausto para que podamos dar charla con ellos. Claro, y gracias a tu ayuda y a la Fundación Patricia, o sea, Violeta Friedman, y a ti, Patricia, por tu compromiso, que también siempre estás cuando te necesitamos. A vosotros, a Eva, que es la vicepresidenta, y bueno, a todos, por supuesto. Gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta, señoras? Estamos todas, como se dice corrientemente, con carne de gallina de escucharte. Y en la presentación que hizo de vos Eva, habla del diplomático de carrera y toda tu trayectoria. Pero tomando del yiddish, hay una palabra clave que habla del mensch. Y mensch significa persona. Ser buena persona. Ser persona. Entonces, entre todas las condecoraciones, me atrevo, con el apoyo de todos, a decirte que sos mensch, que es lo que trasunta de vos, y que nos orgullece que nos podamos sentir tan apoyados, con la camiseta tan bien puesta, porque que lo contemos nosotros quienes somos los afectados directos es una cosa, pero vos que estás adentro pero con un pasito más atrás, es maravilloso para nosotros. Bueno, dicho esto, les traigo una anécdota personal. Yo soy primero seguidora de Rachel, y seguidora de las clases y de los simposios que han hecho. Y me ha tocado conectarme con maestros que han estado en Yad Vashem y que, siguiendo la línea de los maestros, se dedican a trabajar el tema del Holocausto, pero trabajar así, poniendo las manos en la masa. Y de pronto, cuando los denominan para ir a un evento y tienen que dejar su puesto en la escuela, les hacen trabas, que no pueden salir a dar una clase a otra localidad porque no pueden dejar su puesto. Claro que estos son hilados finos, pero desde estas experiencias que he tenido, como director y como director de un equipo de gente, estar atentos a esos que ponen piedras en los caminos. Y estar mancomunados con, así como Samuels dirige todo este tema de estudio del Centro Wiesenthal, por ejemplo, para Europa, también está Ariel Hellblum para América Latina, y tener toda esa información nos va a enriquecer cada día y cada minuto, por quienes sufrimos en carne propia estas heridas. Gracias. Gracias, Libe, por tus palabras. Muchas gracias de corazón. Yo la verdad sí, es que me siento muy realizado en mi vida en este trabajo. Es que yo a veces me pregunto por qué me pagan por venir aquí cada mañana. Si yo estoy muy feliz aquí, ¿no? Que a veces esto no se va al trabajo ni a disfrutar y a hacer amigos, pero si de paso disfrutas y haces amigos, y luego además, como tú dices, yo tengo un equipo maravilloso. Llevamos además 10 años juntos. La verdad es que me hacen muy poco caso, pero todo lo hacen bien. Con lo cual es que ya cada uno vuela por su cuenta, pero tenemos una coordinación maravillosa, pero es que ya no hace falta coordinarnos porque sabemos perfectamente la manera de trabajar. Eso que dices tú es verdad que pueden ocurrir en ocasiones pequeñas incomprensiones, intolerancias, pequeñas o grandes de repente. Yo siempre he dicho que la intolerancia, y en este caso probablemente la que tiene un tufo antisemita, se vence casi siempre con la paz y la palabra, dando más información, y luego ya en algunos casos habrá que denunciar, y si hay algo que es un delito habrá que denunciar. Pero básicamente yo creo que hablando con la gente, explicándoles. A mí, por ejemplo, evidentemente yo no soy judío y todos me preguntan, mis amigos,
que vosotros sabéis que el español medio no tiene mucha experiencia de judaísmo. Le hablas de los sefardíes y piensa que son una especie de personajes literarios. Y siempre preguntan, ¿cómo son los judíos? Y yo digo, pues mira, no se te va a sorprender, pero son exactamente igual que los demás. Los hay altos y bajos, guapos y feos, simpáticos y menos simpáticos. Son gente absolutamente como tú y como yo. Y luego tienen un gran mérito, que es haber guardado una tradición durante 4.000 años, que nadie lo ha hecho. Ningún pueblo, ninguna cultura ha sobrevivido 4.000 años a los avatares de la historia. Y una historia, además, que no es especialmente triunfadora desde el punto de vista político. No es un gran imperio, sino simplemente ha sido... Siempre pongo un símil que es, para mí el pueblo judío es como un pequeño barco. ¿Qué resiste mejor a una tormenta en el mar? ¿Un transatlántico o un pequeño barco? Probablemente un pequeño barco, porque sabe llevar mejor la cadencia de las olas, ¿no? Mientras un transatlántico probablemente naufragaría. Pues de alguna manera el pueblo judío y el pueblo de Israel es eso. Pero es un ejemplo de lealtad histórica, y luego les he dicho, solo hay un secreto del, entre comillas, éxito de los judíos, que se llama trabajo, trabajo y trabajo. No hay nada más, ¿vale? Con lo cual me encanta romper estereotipos sobre los judíos e ideas preconcebidas que en el fondo tal vez nunca las rompamos, porque hay estereotipos sobre todo, sobre los judíos, sobre los catalanes, sobre los andaluces, da igual. Sobre los diplomáticos también hay estereotipos, ¿no? Pero vamos, todo lo que sea dar información me encanta, y romper estereotipos a la gente, pero decir, no, es que los judíos son como los demás, no hay más. Sí, bueno, yo estoy emocionada por el discurso de Miguel, que aparte de sus conocimientos añade una pasión que le personifica, ¿no? Y quería dos cositas sobre que le ha dicho que me ha interesado. Primero, el tema de Polonia. Es un tema, quizá por el etnicismo que has mencionado, que todavía, incluso en personas que son afines, que son, digamos, filosemitas, para decirlo de una manera, hablan de los polacos y de los judíos, es que no integran bien a los judíos dentro de, digamos, del pueblo polaco. Y eso me parece preocupante. Yo me chocó, en Cracovia hay una placa de memoria y que hablan de person of Jew nationality, por ejemplo. Y eso yo creo que es una cosa que habría que un poco adelantar en ese sentido. Y segundo, para el tema sobre el genocidio o holocausto de los gitanos, que ya estamos avanzando bastante en este conocimiento, se trabaja actualmente mucho en que los gitanos españoles sean conscientes de lo que ha pasado, digamos, a otros gitanos en Europa. Pero en mi punto de vista como enseñante, yo creo que sería muy positivo, digamos, trabajar en el sentido de que los no gitanos, que los payos, para decirlo de una manera como se llaman en España, sean conscientes de esto, porque eso yo creo que podría ayudar en romper, digamos, el antigitanismo. No sé cuál es tu opinión y si como persona tú puedes un poco influir en el Ministerio de Educación, porque yo creo que sean programas muy interesantes de hacer. Respecto a lo primero, yo no sé si vosotras habéis vivido esto alguna vez, pero yo recuerdo estar con Jacobo Israel cuando era presidente de la Federación en un lugar de España, en una charla, y le preguntó a alguien, ¿usted es judío o español? O sea, que esta cuestión perversa, yo creo que alguna la habréis vivido, es probablemente una de las cosas que más he luchado yo. No quiero volver a oír esta pregunta. O sea, tú eres español y puedes ser cristiano, judío o no tener ninguna religión. Nuestra identidad nacional no está vinculada de una manera única a una religión. Que la religión mayoritaria haya sido la católica, que en definitiva es una versión del judaísmo evolucionada de otra manera, no tiene nada que ver para que un español se sienta profundamente español siendo judío, porque es, como dijo en su día Su Majestad el Rey en uno de sus discursos memorables, una rama de la nación española que fue injustamente arrancada. Pero es una de las ramas primigenias de la nación española, la rama judía, junto con la católica, que es la mayoritaria, y también, en su caso, con la musulmana. Y luego ya en la modernidad hay una rama que es el que tiene todo el derecho a no tener ninguna religión o ninguna identidad religiosa, pero eso no tiene nada que ver con los valores en los que se funda la nación española. Que esos valores algunos son de origen judeo-cristiano, por supuesto, pero son universales, no son exclusivos de nadie. Y del tema gitano, fenomenal, vamos, la gran experta en el mundo gitano, yo creo que está conectada, pero no veo si está, que es Enar Corbí, ella es la que ha trabajado muchísimo de ello, es todo esto. Nosotros nos hemos acercado a ese mundo básicamente a través de la memoria del Holocausto y a través del trabajo de Enar, y hemos tenido una relación fantástica con ellos. Ellos son conscientes
Y nosotros también trabajamos que en los institutos también se hable del genocidio gitano, por supuesto que sí, pero yo creo que es poco a poco iremos consiguiendo que tanto los gitanos españoles tengan conciencia de esa importancia de ese holocausto, que insisto, es un poco más colateral a ellos de lo que es para los judíos. Los judíos tenéis más cercanía a las víctimas del holocausto porque los conocíais mejor. Incluso algunos de vosotros tenéis vínculos familiares. Es muy extraño encontrar un gitano español que tenga vínculos familiares con un romaní que fuera masacrado allí. Por cierto, que igual que se aceptó o se adoptó una definición de antisemitismo, hace unos meses, en septiembre de 2020, aprobamos en AIRA una definición de antigitanismo, en términos similares, evidentemente distintos, porque es distinto, pero la presidencia alemana de AIRA vio que había crecido muchísimo a raíz de la pandemia la xenofobia en general, antisemitismo y especialmente antigitanismo. O sea, se culpaba a los gitanos de ciertas cosas que se creían superadas y por eso trabajamos una definición de antigitanismo que está siendo utilizada ya también en los colegios, Martina, también para los jóvenes que no sean gitanos, para los payos, como dices. Sí, fíjate que incluso como tú dices, Rodar, los campos, por ejemplo, Auschwitz no fue diseñado como un campo de exterminio, fue un campo en el que se internó a la élite polaca. O sea, las primeras víctimas de Auschwitz fueron los intelectuales polacos, los sacerdotes, los catedráticos de universidad, lo que el nazismo quería destrozar la identidad, la élite de esa nación y los metió ahí. Luego llevó a los judíos, a los gitanos, a los demás. Eso completamente de acuerdo. Y luego lo que tú dices, yo creo, a mí me parece que uno de el nacionalismo extremo es malo siempre, siempre, eso de querer una imagen sagrada de un país y tal. En AIRA gusta mucho, y nosotros lo hicimos en el informe que nosotros emitimos a AIRA para que nos evaluaran, dijimos, creemos que se han hecho muchas cosas, bien, pero creemos que hemos hecho cosas mal y que podemos mejorar en muchas. Y esa visión crítica, de autocrítica, AIRA la valora mucho. Un país que llega a AIRA niega que haya antisemitas en ese país, niega su propia historia, culpa de todo a los demás, no gusta en AIRA. Porque es verdad, España tiene páginas oscuras. Os acabo de decir, por ejemplo, el régimen de Franco abandona a los republicanos españoles y no hace nada por ellos. El régimen de Franco hace cosas, es verdad, por recibir judíos, pero probablemente podría haber hecho mucho más. O sea, probablemente fue lo único... Bueno, quiero decir que en este sentido, como dices tú, Roda, es muy bueno la autocrítica. Nada es perfecto, siempre podemos mejorar. Y en lo que es memoria del Holocausto también. Pues muchas gracias, Miguel. Yo creo que te lo han dicho todo. Solo agradecerte siempre tu disponibilidad para con nosotras y agradecerte todo ese trabajo increíble que haces